Y vos ya la tesis la presentaste, ¿no? No, no, no. Estoy, la verdad, bastante demorado. Y aparte estoy con el capítulo de la parte histórica, viste, que uno dice, bueno, esto va a ser fácil y no. Ujú. Se me está haciendo largo el asunto. Complicado. Por suerte, sí, por suerte lo tengo a mi director que me persigue, ¿viste? Pero bueno, igual hay veces que uno tiene compromisos y tiene que atenderlos, pero bueno, ya a partir de ahora, de este cuatrimestre, empiezo a enfocarme más en eso, porque si no, ya se me fue casi un año, ¿viste? Entre una cosa y otra, Ujú. ahí, ahí están las dos. A ver, wait. Yo ahora estaba leyendo, porque me lo vine escuchando en el auto, una charla de Ileana, ¿viste? Que dio Mm, en Anfibia, está en Spotify, eh, sí, en relación al eh, críticas, bueno, sobre demagogia punitiva, la mala víctima y demás. Y, y nada, me bajé unos artículos porque me quedó, pero venía en el auto, entonces necesitaba, viste, reforzar los conceptos de lo que venía escuchando por una charla que tengo que dar. Qué manera de hablar esa mujer también. y No es que la podés seguir, ahora, además con la cantidad de cosas que tiene en la cabeza, ¿viste? sí. ¿Pudiste participar de estos que te había pasado? Ay, no me puedo acordar ahora. Había una escuela de género directamente, con un montón de Eh, cursos tipo. ¿Es esta? a ver, ¿cuál? A ver. A ver. No, Mm, no, pero a ver, vos me pasaste tantas cosas. Ay, sí, viste, yo soy así, No, yo es que además hay mucho, hay tantas cosas, ¿viste? Para hacer. Y a veces también es una pena que no estén sincronizados los horarios y esas cosas. y es que es difícil. Mira, si Hola, antes en algún momento nos preocupábamos Hola, porque coincidieran. hola, 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 hola. hola, ¿qué hola tal? Silvina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ir mandando un mensaje a la gente de la sala de Ahí espera. está. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Yo soy María Sayado del Castillo, soy más o menos responsable del área académica del Colegio de Abogados, de Magistrados de San Isidro. Y bueno, les agradezco la participación. A vos, a Natalia, te escuché varias veces en la facultad, así que, pero a Silvina estamos estrenándote. Bueno, Imagino que si te las trajo Patricio, va a ser un deleite. gracias. Esperemos. Si no, Bueno, sonamos. También tienen buen abrigo también de temperatura porque el día está fatal sí, hoy. sí, Mal, estamos hace bien. mucho frío hoy. Sí, sí, sí. Nosotros que estamos, bueno, con el tema de la ventilación cruzada en la fiscalía hoy a la mañana fue. Ah, estábamos todos emponchados, estábamos como los chicos en la escuela, ¿viste? Con las frazaditas en las piernas porque no había aire acondicionado que soportara.
Bueno, esperemos que pueda venir bastante gente. Igual Sí, después teníamos... después les vamos a pasar porque esta charla va a quedar en el canal del colegio de YouTube, por si después quieren recomendarlas o si tienen alguna bio donde se los pueda seguir como para que después puedan compartir. Bueno, No va a haber ningún problema. No sé, se van a pasar a los... Sí. No, sí, arreglaste con ellas para si va a haber algún PowerPoint o algo y todo como para manejarse o van a charlar. Yo voy a yo los pasar voy un a pasar, no sé, Silvina. PowerPoint. ¿Vos, Nati? ¿Sí? No, yo no. Ah, pero porque Esta tengo unos gráficos está mi nomás. parte. Ok. Bueno, Pensábamos empezar, que yo empezara y luego sigue Silvina. sí, eso me comentó recién Patricia. Así que joya. Buenísimo. Bueno, ver, ¿qué en hora todo es? caso, si quieren me los pueden compartir los archivos, igualmente yo les doy la Habilitación. posibilidad de la habilitación de poder hacerlo ustedes. ¿Mm? Vale. Dale. Bueno. ¿Y 5 más o menos empezar a dejar ingresar a la gente ya? Dale. Perfecto. ¿Cómo se llevan con este medio para dar clases, con este medio tecnológico? Bien, a esta ¿Bien? altura ya hemos probado todas las Recancheras, ¿no? plataformas, ya sabemos cuál es buena, cuál no, cuál se cuelga, cuál hay que compartir, cuál no. Hay algunas que son Ajá. difíciles, ¿eh? Sí, Sí. Por sí. suerte, esta no, esta es la mejor cita, pero hay otras que hemos tenido problemas. Igual Y los del perro que ladra de fondo nadie está exento, pero no Ah, importa. viste, sí, siempre hay un perro. Ese estuvo en todos los Zoom. Es verdad. Esa voy a hacer yo. bueno. Quiero que lo sepan en cualquier momento. O el compañero pasando por atrás, ¿viste? Claro. Está bien, ¿viste? Suele pasar, suele pasar. Pero sí, fue difícil primero acostumbrarse a esto. Sí. Igual a los que dan clase en general, por otro lado, les fue bastante productivo porque podían estar en varios lugares sin tener que movilizarse. Sí. Yo que doy a veces unas cuestiones de litigación y demás, a veces estar en otro lugar, no tener que movilizarse, charlas en otros lados, facilita un montón y bueno, a los organizadores les resulta súper barato también. Claro. Sí, hemos estado en todas partes del mundo en esta pandemia. Sí. Y también eso está bueno para nosotros cuando queremos aprender, de repente que venga alguien Totalmente. y de otra manera no podríamos escuchar, ¿no? Sí, Como que se fue más generoso con el conocimiento también a partir de sin esto, ¿no? duda. Sí. Voy dando acceso, ¿no? Dale, Patito, yo me silencio y suerte. Gracias. Bárbaro. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial San Isidro y de su presidente, el doctor Ricardo Costa, les damos formalmente la bienvenida y agradecemos su participación en la jornada denominada La reparación en casos de violaciones graves de derechos humanos. Ha sido organizada por este colegio con los auspicios de la Universidad de Flores, Fundejus, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, a cuyas autoridades agradecemos el apoyo al evento.
Con la finalidad de mantener el orden durante la disertación, les solicitamos por favor mantengan apagados sus micrófonos y dejaremos abierta la posibilidad de utilizar el chat para canalizar por esa vía las preguntas que le quieran hacer llegar a las expositoras. Por último, quiero destacar la importancia que las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial San Isidro le han dado a estas actividades, al enorme esfuerzo de la comisión académica encabezada por la doctora María Sayago y a todos quienes colaboraron para que este encuentro sea posible. Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar a dos expositoras comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la enseñanza del derecho y la capacitación de abogados, funcionarios, organizaciones e investigadores. Me voy a limitar a sintetizar sus trayectorias, pero podría decir que dada su labor académica, nacional e internacional, nos encontramos frente a dos referentes de la temática que nos convoca. La doctora Natalia Barbero es doctora en Derecho, sobresaliente cum laude por la UNED, España, cuenta con un certificado de suficiencia investigadora por la Universidad de Sevilla, un máster en Derecho por la Universidad de San Diego, es abogada y traductora pública, ha publicado sus obras en reconocidas revistas jurídicas, tanto locales como internacionales, entre ellas Rubin Salculzoni, entre cuyas obras se destaca Protección Internacional de los Derechos Humanos en 4 tomos, y La Ley. Ha dirigido tesis de posgrado, maestría y doctorado, ha oficiado de jurado de tesis e integrado mesas de examen final de posgrado, desempeñándose a su vez como docente en grado, posgrado y doctorado, tanto en instituciones universitarias como para el Ministerio Público Fiscal en nuestro país y en el exterior. La doctora Silvina Andrea Alonso es magíster en mediación penal por la Universidad de Valencia, España, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Derecho Penal por la Universidad de El Salvador, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigadora, autora y disertante en su área de especialidad, y hace pocos días fue expositora en el simposio virtual del Foro Europeo para la Justicia Restaurativa. Hechas las presentaciones, le cedo la palabra a nuestras expositoras, iniciando en primer término la doctora Barbero y luego la magíster Alonso. Concluidas que fueran ambas exposiciones, abriremos a preguntas, las cuales podrán ir realizando a través del chat. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, María, por esta invitación. Gracias a todos por estar presentes, por acompañarnos y por seguir interesados en estas temáticas. Me gustaría hacer una introducción al tema que luego Silvina va a tratar de focalizar en un punto más concreto. Vamos a plantear una exposición corta de 20 minutos cada una, no más, para poder dejar abierto luego a preguntas. Y voy a tratar de quizás resaltar algunas cuestiones prácticas, tratando de darle un contenido más práctico a esto que seguramente ustedes ya conocen desde lo teórico, desde lo que todos hemos estudiado alguna vez. Me gustaría dar una visión práctica porque abogados, magistrados en general, en el ámbito nacional, en el ámbito interno, suelen tener algunas dudas o algunos cuestionamientos respecto del sistema interamericano de derechos humanos, en particular en lo que nos toca hoy, que es la reparación de las violaciones graves de los derechos humanos. La primera distinción que me gustaría hacer es entre violaciones graves y no graves. En los casos de violaciones de derechos humanos de cualquier tipo está la obligación de reparar, es decir, siempre está presente la obligación de reparar como posibilidad. El mismo mandato que le hemos dado a la Corte Interamericana lo dice, el artículo 63 de la Convención Americana lo prevé. Ahora, esta posibilidad de que la Corte Interamericana condene a un Estado denunciado y finalmente considerado responsable de una violación de derechos humanos concluya en una reparación, no es una cuestión obligatoria, es una posibilidad que tiene la Corte Interamericana. Y acá hay una primera cuestión, una primera problemática. Si las violaciones en general de derechos humanos generan obligación de reparar, es una primera cuestión, y la segunda, ¿qué se entiende por violaciones graves? Ante las cuales parecería que la Corte Interamericana ya tiene dicho que ahí sí procede siempre la obligación de reparar.
La problemática que tenemos es que se entiende por grave y que otra violación de derecho humano no es grave. Entonces, ¿dónde sería facultativa la cuestión de la reparación y dónde sería obligatoria? No tenemos términos claros, no tengo una certeza absoluta de lo que vamos a conversar, pero me baso en el texto de la Convención Americana y en lo que hemos ya estudiado durante muchos años en el ámbito del sistema interamericano y los precedentes de corte, siempre hablando de corte interamericana. Les decía que el artículo 63, cuando un Estado es considerado responsable, prevé la posibilidad de condenar a una reparación. Es decir, tras atravesada toda la tramitación de una causa en Comisión Interamericana, que seguramente todos conocen, pero si hay alguna pregunta al respecto la podemos evaluar después, llegamos a Corte Interamericana y tras el litigio en Corte Interamericana concluimos con una sentencia por parte de la Corte Interamericana que puede, en caso de considerar responsable un Estado por una violación de derechos humanos, decidir tres cosas. Primero, porque el 63 lo dice, el artículo 63 de la Convención Americana, primero, parecería que con carácter obligatorio, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Es decir, esto parecería que es lo inevitable. Si hay una sentencia de Corte Interamericana en contra de un Estado, porque fue hallado responsable de una violación de derecho humano, la Corte hará esto, es decir, va a disponer que el Estado garantice ese derecho, que la persona pueda volver a gozar de su derecho o de su libertad conculcada. Y generalmente indica cómo, es decir, dispone medidas. En la parte dispositiva de los fallos de Corte Interamericana, ustedes recordarán, siempre hay una parte que dice que la Corte resuelve si el Estado violó o no violó determinado artículo de la Convención Americana, y luego dice dispone y viene la enumeración de medidas. Parecería que esto queda abarcado por esta primera disposición de la Corte Interamericana, que es mandar al Estado a garantizar el goce de ese derecho que la persona había perdido. Pero luego sigue el texto del artículo 63 de la Convención y dice, dispondrá asimismo, y acá viene la cuestión, si ello fuera procedente, hace esta aclaración, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos. Ahí hay una posibilidad para la Corte Interamericana, que ya ha dispuesto que se garantice ese derecho humano que antes fue violado y que ahora debemos gozar de él, pero ahora alternativamente o acumulativamente puede darse la situación de reparación, que se reparen las consecuencias. Y agrega, y el pago de una justa indemnización. La letra de la Convención es un poco confusa o trae algunas posibilidades de interpretación distintas. La Corte se ha encargado de tratar de ir aclarando la cuestión. Pero si yo leo simplemente el texto, tengo una obligación por parte de la Corte de disponer que se garantice el derecho, sería el primer objetivo de una sentencia de Corte Interamericana, que esa persona que tuvo un derecho humano violado ahora goce de ese derecho, como sea que tenga que ser. Por ejemplo, un caso de tortura, que se ordene el inmediato traslado de esa persona a un lugar donde cese la situación de tortura, un caso de trato inhumano, el traslado inmediato a una situación donde se garanticen las condiciones de detención para evitar trato inhumano y así. Ahora, la segunda cuestión, la que tiene que ver con la de disponer, si fuera procedente, disponer que se reparen las consecuencias y el pago de una justa indemnización, nos lleva a una cuestión que es la que me interesaría conversar hoy. Esta posibilidad de mandar a reparar las consecuencias, que sea una mera posibilidad, era un poco endeble, parecía un poco efímero o convertía el sistema en algo efímero. Puede ser que consigamos que la Corte mande a reparar, puede ser que no, lo decidirá la Corte y sabemos que ante la Corte Interamericana no hay recurso, por lo tanto lo que diga la Corte será la última palabra. Ahora, esta separación de reparar por un lado y la justa indemnización por otro, también nos lleva a dudar del lenguaje del texto, porque parecería que la justa indemnización es una cosa distinta de la reparación.
La Corte Interamericana se ha encargado de ir aclarando un poco, como les decía, un poco, tiene algunos precedentes importantes y ya ha dicho que la reparación incluye varias medidas. Primera medida sería la restitución, que todos conocemos porque esto viene del derecho en general. Lo que es la restitución, ¿no? Es volver a la persona, el restablecimiento de los derechos de la persona, volver a la persona a la situación anterior. La rehabilitación, en caso de ser necesario, por ejemplo, en un caso de un sufrimiento, de un daño físico o psíquico por parte de la persona, que reciba la atención médica, psicológica necesaria para atender a ese sufrimiento y mejorar su salud, su bienestar integralmente. Otra forma de reparación son las medidas de satisfacción, que tiene que ver con reparar el daño inmaterial, los sufrimientos, otro tipo de aflicciones causadas por la violación de derecho humano, incluso con cuestiones de repercusión pública, por ejemplo. Pero y acá empieza a confundirse la cuestión. Hasta ahora nombré 3, no sé si me siguieron: las medidas de restitución, las medidas de rehabilitación y las medidas de satisfacción. Pero luego la Corte sigue agregando algunas otras cuestiones que tienen que ver con este reparar, y entramos al terreno del garantizar. Y empieza a mezclarse la cuestión de qué es garantizar con qué es reparar. Cuando empieza a hablar de otro modo de reparación, aparecen las garantías de no repetición. Parecería que además de garantizar que esa persona ya vuelva a gozar del derecho humano que antes le había sido quitado o violado o restringido indebidamente, además de esto se deben dar garantías de no repetición, de alcance general, es decir, que esa situación no se vuelva a dar, que el Estado no vuelva a caer en esa situación. Pero entramos entonces a un poco más que el reparar a la persona, es ya llegar a otro aspecto, que es un aspecto colectivo, y que tiene que ver con dar garantías de no repetición para todos, para todas las personas. Y agrega una más, la Corte Interamericana, además de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, agrega una quinta, que es la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Esta disposición que puede dar la Corte Interamericana es la que generalmente provoca enfrentamientos con los estados. Porque que un estado haya ya investigado y juzgado, mal o bien, puede ser una decisión de soberanía interna, pero la Corte Interamericana puede no estar de acuerdo con eso que ocurrió, si no, no lo estaría declarando responsable seguramente en este aspecto. Artículo 8, artículo 25 de la Convención Americana en relación con el 1, también del mismo texto, y esta obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar ha tenido diferentes alcances. Cuando un Estado tiene una sentencia en el ámbito interno pasada en la autoridad de cosa juzgada y el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice que ese Estado juzgó mal, puede mandar, lo ha hecho reiteradamente, puede mandar a que ese Estado vuelva a investigar, investigue debidamente, continúe el procedimiento. Hay distintos términos que ha utilizado a lo largo de la historia jurisprudencial. Pero, ¿qué pasa cuando este Estado decide no acatar esa orden o esa decisión de la Corte Interamericana? Queda trunco el sistema. Hemos obtenido una sentencia de la Corte Interamericana que no va a obtener algo en concreto para la persona, no va a generar algo en concreto para la persona. Entonces esa obligación de investigar, juzgar y sancionar en el caso concreto que ya fue juzgado anteriormente, es una situación de quiebre, es un punto de quiebre del sistema. Es una demostración de que el sistema no funciona realmente de un modo que sirva para las personas. Sí sirve para casos futuros, sí sirve si el Estado recoge esa resolución de la Corte Interamericana y a futuro puede tenerla en cuenta y la tiene en cuenta a esa doctrina judicial y aplica o resuelve correctamente en casos futuros. Pero entonces acá lo que está pasando es que se desenfoca la cuestión. Salimos de la víctima en concreto, para quienes hemos reconocido restitución, rehabilitación y satisfacción como modos de reparación, pero las otras dos que agregó la Corte Interamericana, las garantías de no repetición y esta cuestión de investigar, sancionar eventualmente,
parecería que cuando la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada en el ámbito interno, porque la cuestión terminó, quedan para un futuro, quedan para otras víctimas. Entonces la víctima concreta que atravesó todo el ámbito interno y llegó al ámbito interamericano, logra eventualmente, en cuanto a reparación, solo las 3 primeras, si resultan aplicables, por supuesto. Solo logra restitución, rehabilitación y satisfacción como modos de reparación. Pero no va a haber, en su caso concreto, sí lo va a haber como integrante de la sociedad, pero no en su caso concreto, que ya concluyó, no va a haber ni la garantía de no repetición, ni la obligación de investigar debidamente, ¿no? Juzgar y sancionar. Entonces esto hace que parece como que nos presenta la Corte una alternativa o una cuestión para la víctima en concreto y otra cuestión u otra forma de reparar para toda la sociedad, para lo que es el Estado. Esto puede llevar a que el Estado de todos modos no cumpla, y ahí estamos en un eterno debate de qué pasa cuando el Estado no cumple, qué alcance tienen las supervisiones de sentencias de Corte Interamericana. Que el Estado no cumpla una sentencia que disponga quizás las 5 medidas que acabo de nombrar, puede quedar de ese modo a futuro, porque el Estado decide no cumplir y tras una supervisión de sentencia, que es esta posibilidad que tiene la Corte de controlar sus propias sentencias, tampoco cumpla. Puede haber 1, 2, tenemos casos con 3, 4 supervisiones de sentencia y un Estado incumplidor. Y no tenemos nada que podamos hacer. No hay una posible coerción o una posible ejecución de esa sentencia de Corte Interamericana. Esto por un lado. Volviendo a mi planteo inicial, me pregunto cuál es la diferencia entre las violaciones de derechos humanos y las violaciones graves de derechos humanos. Lo que acabamos de decir me parece aplicable a todas las violaciones de derechos humanos. Ahora, la Corte Interamericana misma se ha encargado de hacer una distinción en los casos de violaciones graves de derechos humanos, que no tenemos bien definido qué es, pero en situaciones de violaciones graves de derechos humanos, a partir de Velázquez Rodríguez con Honduras, que es un viejo fallo del 88, pero fue donde por primera vez la Corte Interamericana diseñó una medida de reparación, ¿no? O dispositiva que integraba en su contenido la cuestión de reparación en caso de violaciones graves, quedó zanjada la cuestión. O sea, ya desde el comienzo la Corte Interamericana dijo cuando la violación es grave, cuando la violación de derecho humano es grave, que en el caso se trataba de desapariciones forzadas en un patrón sistemático por parte del Estado, en el caso de Honduras, cuando la violación es grave, dice la Corte, procede la obligación de reparar. Parecería que con esto nos zanjó la discusión o la cuestión que parecía dudosa del 63, porque el 63 de la Convención Americana decía, si procede, si fuera procedente, estará la obligación de reparar. Parecería que no es esta posibilidad, sino que es un mandato cuando tenemos una violación grave. La cuestión es qué es violación grave de derechos humanos. La violación grave de derechos humanos, por fallos muy posteriores, por ejemplo, Barrios Altos con Perú del 2001, podría ser casos como ejecuciones extrajudiciales, sumarias o extralegales, torturas o tormentos llamados en ciertos países, y desapariciones forzadas de personas. Estos 3 casos son ya considerados violaciones graves de derechos humanos por la propia Corte Interamericana, desde Barrios Altos con Perú, ella misma lo ha enumerado de esta manera, como ejemplos de violaciones graves, pero puede haber otras situaciones que a futuro entren en este concepto de violaciones graves de derechos humanos que todavía no han sido tratadas o que aparezcan en fallos posteriores, ¿no? Este fue uno donde se identificó estas 3 situaciones. Entonces, en estas 3 situaciones, claramente, según la Corte Interamericana, hay obligación de reparar. Si unimos Velázquez con Honduras y Barrios Altos con Perú, 1988-2001, aunque tenemos un lapso importante de tiempo, uniendo las 2 interpretaciones de Corte, podemos decir que violación grave de derechos humanos lleva necesariamente y no facultativamente a la obligación de reparar, y cuáles son estas violaciones graves. Algunos de estos 3 casos serían sin duda, pero puede haber otros. El problema es también
la cuestión del patrón del que habló la Corte Interamericana, cuando estas violaciones graves se dan como patrones, es decir, cuando se dan de manera sistemática. Y ahí agregamos otro elemento. Entonces, no solo en violaciones graves, sino que tiene que darse de manera sistemática o masiva la violación para ser considerada obligatoria la cuestión, este deber del Estado de reparar. Parecería que no. Parecería que las violaciones de derechos humanos al día de hoy ya generan obligación de reparar. Esto es un principio de derecho internacional que todos conocemos desde la Corte Internacional de Justicia, pero concretamente en el ámbito interamericano y en la palabra de la Corte Interamericana, yo veo por lo menos esta evolución que ha llevado a determinar que en violaciones graves de derechos humanos sí está la obligación de reparar, cuando se ha dado en algunos pocos casos, y son muy pocos, violaciones de derechos humanos no graves que no generaron obligación de reparar. Es decir, parecería que el artículo 63 abre la puerta, abre la posibilidad a que no exista una reparación en el ámbito interamericano, por cómo está redactado, salvo que sea grave, como dijo la Corte en Velázquez con Honduras. En el ámbito internacional sabemos que es distinto, sabemos que toda situación de ilícito internacional, causación de daño, en toda situación de responsabilidad de un Estado, hay obligación de reparar, ¿no? De Chorzów para acá tenemos la obligación de reparar. Entonces acá hay una paradoja en este sistema del ámbito interamericano frente al internacional. Esto es una explicación de lo que yo puedo ver desde la letra de la Convención y desde los fallos de Corte, más significativos, porque si yo voy a un análisis concreto, que lo hemos hecho en el ámbito de la universidad, en un proyecto de investigación en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, un análisis de todas las sentencias de Corte Interamericana, desde el 88 para acá, en su parte dispositiva, cómo fue cambiando su lenguaje la Corte, mandando al Estado a hacer determinada cosa o determinada otra cosa, y vemos que generalmente la reparación económica aparece y generalmente la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar aparece. E incluso no se contenta con ámbitos no penales, sino que cuando hay cuestiones penales debe ser una investigación penal, sin ser suficientes, por ejemplo, las comisiones de la verdad. Y sin ser suficientes, por ejemplo, en alguna época nuestra, los juicios de la verdad. Sino que necesitamos un proceso penal que lleve a una sentencia penal y eventualmente una condena, y cumplimiento de esa condena. Entonces, acá pasamos a otra cuestión, que es un análisis pormenorizado de todas las sentencias de Corte, que no tenemos ahora el tiempo para evaluarlo, pero déjenme resumir en 2 palabras, simplemente ha sido totalmente oscilante. O sea, hay situaciones donde la Corte Interamericana manda a hacer un poco más y en otras un poco menos. O sea, a veces manda a investigar, manda a continuar procedimientos aunque no sean penales, manda a sancionar en caso de que sea procedente, y en otros casos directamente manda a condenar, diciendo o prediciendo ya lo que tendría que ser el resultado de la investigación en el ámbito interno. Con esto simplemente quiero abrir un poco el juego y mostrar que no me parece que sea tan simple la cuestión de la obligación de reparar. Hoy tenemos todos muy claros que rige la obligación de reparar, y cuando uno va al sistema interamericano generalmente busca esa sentencia que va a tener una parte dispositiva con una cuestión de reparación, ¿no? Pero no es tan simple como aparenta ser. En la práctica, la Corte Interamericana, insisto, generalmente manda reparar y reparación económica, además de otras formas de reparación. El problema es que la reparación económica se puede ejecutar, pero las otras formas de reparación no son ejecutables de modo directo. Dependemos de la buena fe de los estados, dependemos de la cooperación de los estados. Y hemos visto ya un resultado bastante dispar. En algunos estados no se ha cumplido en demasía, hay sentencias de Corte Interamericana que están absolutamente incumplidas y que ni siquiera tienen una supervisión de sentencia por parte de la Corte Interamericana, y en otros estados, Argentina solía ser un estado muy cumplidor de las sentencias de Corte Interamericana, incluso revocando sentencias propias que habían pasado en autoridad de cosa juzgada, como en el caso de Derecho René, donde tras la sentencia de Bueno Alves con Argentina en el ámbito interamericano,
la Corte Suprema cambia su propia sentencia, hemos pasado a otra situación de freno y de decisión de no acatar la sentencia de Corte Interamericana cuando el caso pasó en autoridad de cosa juzgada. Pero otros estados directamente no han oído las supervisiones de sentencia o no han oído las sentencias y ni siquiera tienen supervisión de sentencia. Argentina es un país que tiene varias supervisiones de sentencia, lo cual no creo que deba evaluarse negativamente. Es una situación de trabajo que tenemos con la Corte Interamericana. La Corte Interamericana comunica la sentencia, Argentina en algunos casos trata de cumplir, no logra cumplirla en su totalidad, la Corte Interamericana emite una supervisión de sentencia, Argentina propone alguna forma de cumplimiento, hay un ida y vuelta, hay un trabajo en conjunto, que creo que es la idea del sistema interamericano desde que no es coercitivo. Entonces, ¿qué más que por lo menos tratar de cooperar por parte del Estado y lograr ese trabajo en conjunto por parte de la Corte Interamericana? Solamente quería comentarles estos planteos o estas cuestiones. Resumo, la letra de la ley, la letra no es la ley en este caso, es la Convención Americana, el artículo 63, esta aparente facultad de mandar a reparar, la distinción entre una reparación y una justa indemnización, que parecería que no es lo mismo, y el avance que ha tenido la Corte Interamericana distinguiendo las violaciones de derechos humanos cuando son graves, y ahí sí procede la obligación de reparar, a cuando no lo son. Quiero dejar la palabra ahora a Silvina. Silvina, si me escuchás. Acá estoy. Para que puedas ¿Se escucha? continuar. Sí, se escucha. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Patricio. Bueno, voy a compartir un PowerPoint primero. Ahí se ve. ¿Se está viendo? Sí, ahí me enseña que sí. Bueno, yo quería compartir con ustedes una investigación que hice a finales del año pasado, comienzos de este año, motivada en la inquietud que representa el concepto de reparación en clave de justicia restaurativa, sobre todo para poder abordar de manera un poco crítica con todos estos idas y vueltas que nos comentó Natalia, si cada vez que se repara se logra transformar un conflicto y restaurar a las víctimas, o si la reparación es una reparación por sí misma que comienza y acaba en ese instituto, más allá de poder transformar el vínculo relacional que hay entre las partes que se ven involucradas en el conflicto donde hay una grave afectación a un derecho humano. En parte esto también se disparó porque, como saben hace poco hubo un caso en donde a través de una solución amistosa el Estado argentino reconoce responsabilidad internacional en un caso de violencia contra la mujer, el caso Olga, en la cual públicamente el Estado, como mecanismo de reparación a esta mujer, en la cual el Estado argentino había cometido una serie concatenada de faltas de respuestas a tiempo en la tramitación de la causa. En ese acto simbólico de pedidos de disculpas público, que lo pueden consultar a través de YouTube, que se encuentra disponible, el Estado reconoce su responsabilidad, pide disculpas, y entonces también me llevó a plantearme si es que un pedido de disculpas en estos contextos por parte de un Estado que ha infringido una obligación internacional como es la prevención, erradicación, sanción de la violencia contra la mujer, puede entonces restaurar el padecimiento que ha tenido la víctima, si es que entendemos estos supuestos de violencia contra la mujer en el contexto del derecho a una vida libre de violencias y como una violencia estructural desde los conceptos de el triángulo de la violencia de Johan Galtung, formados por violencias invisibles e invisibles, o si se necesitaría en esto y otros casos otros abordajes diferentes para poder transformar y subsanar ese principio de confianza que se ha quebrado a través del conflicto que aparece en escena. Entonces ahí aparece el concepto de la justicia restaurativa, la cual es un concepto que debemos entender de la mano de algunos autores,
como ser, que dicen que en realidad es un paradigma que tiende a humanizar la justicia penal para poder evaluarla caso a caso y también poder ver que donde hay víctimas, esas víctimas van a necesitar atención y que esos infractores van a necesitar responsabilizarse y van a tener que tener un abordaje en particular caso a caso en donde van a jugar determinadas variables que son las que en breves instantes les voy a compartir de las encuestas que realicé para sondear qué consideraban necesario los distintos operadores judiciales o qué consideraban que podía llegar a necesitar una víctima o alguien que está involucrado en cuestiones de graves violaciones a los derechos humanos. Este concepto de justicia restaurativa se presenta como un lente alternativo para analizar las cuestiones que existen entre crimen y justicia. Y lo que va a permitir es resolver los conflictos y reconocer el derecho a la reparación de la víctima basada en una resolución pacífica que permita analizarlo en términos de conflicto social. Va a identificar las necesidades y allí la necesidad de establecer bien en qué momento temporal se va a intentar hacer estas reparaciones, si de una mirada retrospectiva, transcursiva o proyectiva, porque el abordaje que se va a necesitar en cada momento va a diferir por la latencia del conflicto y por la afectación que puede haber esos derechos humanos que están involucrados. También por la capacidad de reflexión y de responsabilización que genera que sea necesario que el tiempo transcurra para poder trabajar con estas partes que, como bien habla Lederach, van a tener que ser abordadas desde sus propias costumbres y culturas y no llegar a trabajar al territorio imponiendo las culturas de quien va a intentar facilitar la transformación mediante esas reparaciones que se pueden llegar a aplicar a un caso en concreto. Howard Serr explica entonces que esta filosofía restaurativa se centra en 5 principios. Uno de ellos es el daño y la necesidad de las víctimas, de la comunidad del ofensor, atender las necesidades, utilizar determinados procesos caso a caso, involucrar a todos los que tienen un interés legítimo, víctima, ofensor, comunidad y sociedad, y también reparar el mal causado. Esto también es uno de los paradigmas que levanta el Manual de Justicia Restaurativa de Naciones Unidas, donde nos acerca la idea de la justicia restaurativa como una metodología para solucionar los problemas de varias maneras que involucra a las redes sociales, a las instituciones judiciales y a la comunidad. Entonces, la comunidad pasa a ser un actor relevante en la gestión y resolución de estos conflictos y también debería ser tenida en consideración al momento de pensar las reparaciones que son necesarias en las situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, porque por lo general el efecto del daño suele expandirse más allá de la propia víctima que recibe ese daño en concreto. Si pensamos, por ejemplo, en desplazamientos forzosos de tierras o en violaciones que se cometen en esos desplazamientos, vemos que el daño es va mucho más allá que la persona que lo ha recibido de manera directa. Entonces, es importante plantearnos los actores que van a entrar a jugar al momento de pensar una reparación en clave restaurativa si es que estamos intentando transformar la resolución de un conflicto de esta escala de conflictividad que es una de las más severas sin lugar a dudas. Entonces, en esta encuesta que circulé, que ven ahí en pantalla, básicamente planteaba recoger datos para analizar si era viable aplicar la reparación con cuestiones restaurativas a los supuestos de graves violaciones a los derechos humanos. En el momento de iniciar el trabajo partí de la hipótesis de considerar que cualquier tipo de conflicto penal podía ser transformado si las características del caso y de las partes lo hacían viables. Esto quiere decir a través de un mapeo del conflicto del caso, ver si había
receptación activa, si las partes estaban capacitadas para tener una escucha activa, si el círculo comunicacional fluía o se veía interrumpido, si se podía construir una mesa de diálogo con responsabilización de las partes, poner en condiciones de igualdad a los actores involucrados, entre otras cuestiones que nos permite obtener el acercamiento al caso específico de manera detallada mediante distintas personas que pueden ayudar a la facilitación de estas reparaciones en clave restaurativa. Entonces utilicé una encuesta que la circulé entre varios operadores judiciales. La encuesta fue anónima y básicamente intenté recabar la opinión de estos operadores al momento de abordar un caso donde pudiese haber una violación o una grave afectación a un derecho humano, sobre cuál era su perspectiva. Dentro de los destinatarios encontré representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, abogados litigantes, y escogí esta población de destinatarios porque me pareció importante obtener la mirada de operadores judiciales en cuestiones como estas. Sobre todo cuando en nuestro país estamos hablando comparativamente hace unos años atrás, cada vez con mayor frecuencia sobre la utilización de la restauración en conflictos penales. Entonces, si nosotros veíamos posible la aplicación de restauración en conflictos penales, eso me llevó también a despertar mayor inquietud y determinar si ellos también consideraban viable la aplicación en estos supuestos. Tuvo 12 preguntas, una de las cuales estoy compartiendo los resultados en pantalla. Y dentro de estos 12 interrogantes, por ejemplo, el primero fue recabar qué género tenían. Bueno, el 51% de los encuestados fueron mujeres, el 2% se identificó con otro género y el 46% fueron hombres. Después, en la siguiente filmina, como pueden observar, relevé y procesé lo que fue todo el rango etario. Entonces, el rango de los encuestados osciló entre 20 a 50 años y dentro de la muestra que procesé, el 12,24% tenía entre 20 a 30, el 53% de 30 a 40, 26,53% entre 40 a 50 y el 8,6% fueron mayores de 50 años. Es decir, que el mayor porcentaje de los encuestados se vio representado entre la edad de los 30 a los 40 años. En esta filmina, que es la número 3, lo que les quiero acercar es los resultados que obtuve en relación con la pregunta acerca de si consideraban importantes las emociones al momento de resolver el conflicto. Allí el 77,5% me respondió que eran importantes, mientras que un 22,45% entendió que no lo eran. Esta diferencia de porcentaje entre ambas respuestas me llamó la atención, por lo que esta pregunta me llevó a otro nuevo interrogante que básicamente consistía en por qué no eran abordadas las cuestiones emocionales durante los conflictos penales. Y acá me detengo porque hace unos instantes yo les dije que para poder resolver un caso con una reparación restaurativa en estos supuestos debemos tener en cuenta el plazo del tiempo. Es muy probable que si nos acercamos a reparar en un plazo corto, a partir del momento en que estuvo la grave afectación a los derechos humanos, la comunicación sea mucho más difícil de reconstruir por las repercusiones que ha tenido esa afectación en la víctima o el conjunto o el grupo de víctima que se vio afectada. Entonces, es necesario la evaluación del caso a caso para jugar con la variable tiempo y ir pudiendo construir un territorio que nos permita verdaderamente que las partes se sientan en pie de igualdad a poder intentar arribar a un diálogo que teja las relaciones entre ambas partes y que haga nuevamente fluir y montar nuevamente ese tejido social, esa cohesión social de la que habla, por ejemplo, autores como Gabriel Fava, que siempre referencian sobre la importancia del accionar de la comunicación en este sentido de pertenencia al conflicto. En la siguiente filmina
solicité a los participantes que indicaran del 1 al 5 el grado de importancia que le asignaban a las emociones dentro de la solución del conflicto. En esa escala, el número 1 representó la menor importancia, mientras que el número 5, el máximo de importancia que le daban a las emociones. Tal como indica este gráfico, el 12,5% señaló que no eran importantes las emociones, mientras que el 12,24% indicó un grado número 2, seguidamente un 38,78% leyó un puesto número 3 de importancia, y esta fue una postura intermedia. Es decir, que mientras que el 24,49% consideró que las emociones eran importantes en un cuarto lugar, un 12,24% señaló que estaban ubicadas en un quinto lugar en orden de importancia. Esto lo que evidencia es, en términos generales, que la importancia que se le otorga a la eficacia o la efectividad de un mecanismo de restauración en la aplicación de reparaciones no involucra tanto en orden de importancia a las emociones, cuando las emociones impactan directamente en la postura que pueden llegar a tener a los actores involucrados durante un proceso comunicacional. Porque cuando se quiere restablecer una reparación en clave restaurativa, la relación social que se ha quebrado a través de ese conflicto social, es importante entonces tener en cuenta qué es lo que se están sintiendo las partes, porque ese sentimiento que tengan las partes es lo que va a determinar la postura que cada uno de ellos va a llevar a la mesa, como así también el relato o la apertura a una escucha activa. De estos resultados, entonces, lo que observé fueron que 3 grupos coincidieron con el mismo porcentaje, pero con asignación de importancias distintas. Es decir, un grupo consideró que las emociones no eran importantes, le adjudicó nivel 1, pero con el mismo porcentaje otros le dieron un nivel 2. Aquellos que marcaron y estaban dentro del grupo del 12,24%, esto reflejó que estaban en una postura más intermedia, mientras que los niveles 3 o 4 no fueron los que tuvieron grandes porcentajes de receptividad dentro de la encuesta. Cabe destacar que de acuerdo a los resultados, el nivel con mayor porcentaje fue el número 3, es decir, el 38,78% asignó que el nivel de importancia de las emociones en la resolución de un conflicto alcanzaba ese grado. Es decir, que 19 de 49 personas consideraron que las emociones tenían un protagonismo de importante o intermedio. Mientras que el 24,49, que le quedó en el grado 4 de importancia, el quinto era el más importante, equivalía a 12 de los 49 encuestados. En esta filmina que les estoy compartiendo aquí, lo que van a poder observar es que es la pregunta número 6 que realicé, que consistió en averiguar en qué consideraban que impactaban las emociones en la resolución del conflicto, y acá el escenario fue heterogéneo en las respuestas. Una minoría indicó que las emociones no deberían impactar, dado que debería prevalecer la rigurosidad técnica del operador judicial, mientras que otro sector mayoritario sostuvo que las emociones que impactan en el caso que se litiga van a tener relevancia, y la solución a la que se arriban las partes y la posibilidad de encontrar una solución del conflicto se ven determinadas por estas. Por otra parte, se indicó que las emociones podrían impactar de manera negativa y hacer que las partes opten por soluciones que no resulten los más beneficiosas o justas. Otra de las ideas que se destacaron fue el impacto que tiene en la construcción la percepción del otro. También señalaron que podrían influir en la reparación y en la búsqueda de medidas más humanas, estas percepciones o construcciones que hacemos del otro. Se señaló como impacto positivo que podría influir en el acompañamiento de las personas y sus familias. Marcaron también que la influencia de las emociones influiría al momento de escoger como operadores la aplicación de una solución de conflictos o una respuesta retributiva. Un punto que se reiteró a lo largo del procesamiento de datos fue que las emociones afectaban en la manera en que se abordaba el caso y las particularidades de los actores. Esto es importante porque, de hecho, si toman todo lo que nos estuvo contando Natalia, van a poder observar que
una de las opciones también que da el sistema interamericano son las soluciones amistosas de conflictos, y en una de las características relevantes que tienen estos procedimientos es justamente una intervención activa por parte del grupo, de la comisión que se encargan de arribar estas cuestiones de solución de conflictos, para poder hacer que el interés de la víctima se vea representado efectivamente durante la tramitación del proceso, y tomar esas soluciones amistosas de conflictos, por ejemplo, como la visibilización de un Estado que interviene activamente en un proceso de resolución y que se responsabiliza tomando la iniciativa de abrir un proceso de diálogo. Entonces, como también el uso de la palabra a través de la incorporación de ese otro o de esos otros que son víctimas en un grupo colectivo, puede también llegar a construir o reconstruir tanto la posición de la víctima como la posición del Estado que ha infringido una obligación internacional, más allá de estos mecanismos que estuvimos conociendo con la exposición de Natalia. En la siguiente filmina los que les quiero compartir es que en la pregunta 7, que consistió en preguntarles para qué clase de delitos aplicarían la resolución de conflicto, se observaron respuestas diversas. Uno de los límites en los cuales no aplicarían mecanismos de reparaciones restaurativas, por ejemplo, ellos señalaron, los encuestados, que son las cuestiones de delitos contra la integridad sexual. La mayoría sostuvo que en los casos donde hubiese violencia grave contra la integridad física de las personas o cuestiones vinculadas a delitos de lesa humanidad o trata de personas, crímenes organizados, cuestiones vinculadas a la corrupción, pareciera como que el abordaje de la reparación en clave restaurativa se les representaba de una manera un poco más hostil, como un mecanismo para poder transformar esas conflictividades del caso. Otras ideas que surgieron fue la necesidad de la existencia de la igualdad entre las partes. Algunos sostuvieron que la procedencia dependía de cada caso y circunstancia, y que podía llegar a ser de mayor aplicabilidad en cuestiones vinculadas a afectaciones menores en comparación con este grupo de delitos que les acabo de marcar, en donde no lo verían viable, o al menos se les representa una dificultad seria de cómo hacer una aplicación de reparación restaurativa al caso. También se hicieron preguntas vinculadas a la variable tiempo para la resolución del conflicto. El 81% consideró que esta variable era importante, mientras que un 18% no lo consideró relevante. Se consultó si consideraban que una víctima necesitaba como respuesta estatal una mera declaración de responsabilidad por parte de un Estado, o si necesitaba también una reparación o una reparación en clave restaurativa. Y acá el abanico de opciones que pude recabar fue muy disímil entre ellas, pero si tuviera que agruparlas, podrías contarles que en realidad ellos marcaron como presente la necesidad en todos los conflictos donde hay afectación a los derechos humanos de que la víctima se sienta respetada y acompañada por el Estado, que fue muy relacionado en las respuestas con la idea de una justicia eficaz y rápida. También se vinculó a la idea de habilidades blandas necesarias para poder acompañar a la víctima, como una empatía, la escucha activa, y como la garantía del derecho a la información y la utilización de un lenguaje claro para que esta víctima se sienta parte de la respuesta que se le está dando al caso.
y marcaron la importancia de repensar e incluir a la reparación a la víctima en respeto de su voluntad, es decir, que estas reparaciones no vengan tasadas por un sistema normativo, sino que estas reparaciones se adecúen caso a caso a la necesidad de la víctima en concreto para que ella sea representada en su interés en esa reparación que se puede construir en el caso a caso para lograr una transformación de esa conflictividad. Lo cual, de las respuestas que nos brindaron, no parecería darse cuando simplemente se da como respuesta una sentencia donde reconoce la responsabilidad del Estado. También pregunté cómo repararían a estas víctimas en clave restaurativa, y los pude diferenciar en distintos grupos de respuestas. Algunos señalaron que en su mayoría dependería del caso a caso y de cada víctima, lo cual impediría hacer un catálogo de reparaciones preestablecidas por el sistema, porque la diversidad del otro requiere que esa restauración sea analizada en ese caso a caso. Pero sí marcaron como una de las pautas de la restauración en esos procesos el acompañamiento activo de la víctima, de la escucha activa y de la representación de la necesidad y el interés de la víctima. Algunos consideraron que esto quedaba acotado a un contenido de índole patrimonial, que era lo que indicaba como opción Natalia hace un ratito con estos conceptos de indemnizaciones. Pero hubo un fuerte porcentaje que marcó la necesidad del pedido de disculpas por parte del ofensor. Entonces parecería que en la percepción de los operadores judiciales un modo de lograr la restauración, esta reparación en clave restaurativa, es el pedido de disculpas por parte de quien está cometiendo un incumplimiento de una obligación internacional, y los podemos catalogar, entre comillas, como ofensor en este caso en concreto, ¿no? Otros señalaron que serían necesarias acciones simbólicas, pero que tuvieran alcance público y masivo. Y acá uno de los puntos que salió a la luz fue si estas acciones simbólicas deberían ser consentida por esta víctima o grupo de víctimas, y ellas deberían de estar de acuerdo, porque en el caso de que no estuvieran de acuerdo con esas acciones simbólicas, si no se las estaría revictimizando y lejos de restaurarlas, se estaría colocando en una posición desfavorable. Entonces, esta idea de la visibilización de la reparación en clave restaurativa llevaría a unirse con esta obligación internacional que hay de evitar la repetición de los hechos o de esta clase de hechos o hechos semejantes que tengan graves afectaciones a los derechos humanos, mediante la construcción de la memoria colectiva de la que tanto habla, por ejemplo, Iñaki Ribeira Beiras, ¿no? Como colectivamente con la construcción de la memoria social nosotros podemos generar una cultura de respeto y de exigencia del cumplimiento de la obligación de estos estándares internacionales de derechos humanos en resguardo de estos grupos que son vulnerabilizados o sus derechos son quebrantados o lo han sido en algún momento para que no se vuelva a cometer. También se consultó a este grupo de personas encuestadas qué posición tomarían respecto de quién sería responsable de esta violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que manifestaban era que podría dividirse en un eje sancionatorio, ¿no? Retribucionista, reconocimiento de la responsabilidad, pero también marcaron con mucho hincapié la necesidad de una política educativa integradora por parte del Estado como parte de su política pública. Entonces, en la mayoría de los casos, las respuestas que brindaron estuvieron relacionadas con tres pilares: la responsabilización, la readecuación de esas conductas que van por fuera de lo que nos marca la obligación internacional, y la reparación restaurativa para poder transformar esa clase de conflictos. Dentro de lo que fue la necesidad de una educación integradora,
aparecieron distintas decisiones tendientes a lograr que los infractores a este estándar internacional adquieran herramientas que posibiliten no volver a cometer conductas de este estilo, sobre todo a través de la responsabilización individual, del pedido de disculpas y de la reparación directa a la víctima, ya sea mediante estas propias disculpas u otro tipo de acción o comportamiento que podría llegar a tener en estos casos en concreto. También, por otra parte, se hizo mucho hincapié en las respuestas, o al menos eso pude advertir yo, de la necesidad de un abordaje integral por parte de la estructura estatal que tienda a mirar el conflicto y la solución del conflicto como un proceso, y dentro de este proceso donde la comunicación y la palabra actúen como herramientas troncales de lo que puede ser la restauración para la transformación de estos casos. Entonces, ¿qué pude advertir de mi investigación? Bueno, lo que pude advertir es básicamente que venimos debatiendo las obligaciones internacionales, y siempre que hablamos de reparación, no nos detenemos a pensar si es que este alcance de la reparación no necesitaría ser abordado de una manera más expansiva en sus efectos, que no se quede únicamente en la persona o el colectivo de personas o el grupo de personas que se ha visto afectada, sino de partir de una perspectiva que permita un efecto expansivo de la resolución que se le está dando al caso a través de la reparación, que desde mi postura, sin lugar a dudas, cada vez que hay una afectación a un derecho humano debería ir acompañada, más allá de la sanción, una reparación, pero en clave restauradora. Porque si nosotros nos quedamos con el mero reconocimiento a través de una sentencia de la responsabilización de ese Estado, lo que vamos a lograr es un acto de responsabilización que no va a trascender, o que no necesariamente va a trascender de manera positiva en la víctima. En cambio, si nosotros acompañamos esas resoluciones con una reparación restauradora, tendríamos amplias chances de poder transformar la posición en la que ha quedado la víctima en ese conflicto, que sin lugar a dudas le ayudaría mucho más que si esta reparación restaurativa se quedara nada más en un reconocimiento de responsabilización internacional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Barbero, magíster Alonso. Y bueno, ahora vamos a abrir a preguntas. Tenemos ya varias. La primero, antes que nada, una felicitación a las expositoras por parte de la doctora Cecilia Garau, decana de la Universidad de Flores, de la Facultad de Derecho. También tenemos una pregunta de Augusto Coronel. Él pregunta sobre la indemnización en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro, y también pregunta sobre qué fue lo que se le ordenó al Estado argentino, ¿no? Para cualquiera de las dos expositoras. Bueno, si puedo contestar, Silvina, me parece que es bien de mi área. Gracias por la pregunta, Augusto. Es un caso muy, muy importante para el Estado argentino, muy reciente, entonces no tenemos todavía mucho acceso a cuánto estamos cumpliendo, pero a la pregunta en concreto, primero, para los que no conocen el caso, fue un caso de 2 detenciones ilegales y arbitrarias, simplemente por el aspecto, por una cuestión de aparente sospecha. Las personas son detenidas en 2 momentos distintos, en la década del 90, 92, 98 fueron las 2 detenciones, y luego fueron consideradas ilegales y arbitrarias ambas. Y de las 2 detenciones se derivaron 2 pruebas, una requisa obtenida a través de una requisa corporal y la otra un registro de automóvil, todo partiendo desde una sospecha indebida, ¿no? Entonces, lo que se llevó al ámbito interamericano fue el artículo 7, que es el derecho a la libertad, es decir, la detención ilegal y arbitraria, que así fue considerada.
la cuestión de la requisa posterior, haciendo particular hincapié en la cuestión corporal, en el derecho a la intimidad, que es el artículo 11 de la Convención Americana, y la cuestión de las garantías judiciales, ¿no? El artículo 8 de la Convención Americana. En cuanto a qué se le ordenó al Estado argentino y cómo indemnizaron, los indemnizaron a ambos, o sea, la Corte Interamericana mandó a indemnizar a ambos. Acá es un buen ejemplo, la pregunta es muy interesante, porque es un buen ejemplo de lo que comentaba antes, que hizo una mezcla la Corte Interamericana, porque ordenó tres, si no recuerdo mal, ordenó tres puntos dispositivos. Medidas de satisfacción que tenían que ver con la publicación en el boletín oficial, que es algo que siempre se hace, la publicación de la parte pertinente de la sentencia en el boletín oficial y en algún otro diario de alto tránsito, más página web del sistema que tengamos en cada país, ¿no? En este caso el Centro de Información Judicial, de la sentencia de Corte Interamericana. Luego mandó, en cuanto a otra cosa que dijimos antes, garantías de no repetición, ese fue otro punto. Las garantías de no repetición tenían que ver con quizás la parte más importante a futuro, que es adecuar la legislación interna, capacitar a las fuerzas policiales y a Ministerio Público Fiscal y a Poder Judicial, cosa que generalmente se hace esa parte de capacitación posterior. Yo trabajo muchísimo a partir de distintos fallos de corte en distintos temas, ¿no? En Bayarri, por ejemplo, también tuvimos que trabajar bastante el tema de trato inhumano y detención ilegal y demás. Y también mandó al Estado argentino, dentro de las garantías de no repetición, a llevar estadísticas oficiales correctas, digamos, ¿no? Y abiertas y públicas, transparentes. Y el tercer punto era la indemnización. Entonces acá fíjense, en la parte de reparaciones de la sentencia, saben ustedes que las sentencias de corte tienen fondo, reparaciones y costas. La parte de fondo es la cuestión jurídica, se violó en el caso artículo 7, libertad, artículo 8, garantías judiciales, artículo 11, honra, reputación, vida privada. Esos tres hacen a la cuestión de fondo. En la parte de reparaciones, la Corte ordenó esto que les comento, las medidas de satisfacción, que fueron muy escuetas, las medidas o que hacen a las garantías de no repetición, que fueron un poquito más abarcativas, y tercero, la indemnización. Y en la indemnización se le fijó un monto indemnizatorio por el daño material e inmaterial. Se hizo particular hincapié, no recuerdo exacto los términos, pero particular hincapié en el lucro cesante, o sea, lo que ellos dejaron de percibir durante todo este tiempo que estuvieron privados ilegalmente de la libertad. Y se fija una suma en dólares, no recuerdo los montos, pero algo así como 5.000, 10.000 dólares respectivamente, para cada uno, ¿no? Y esto después es la parte ejecutable, digamos, ante el Estado argentino. Pero no fue una sentencia, a pesar de la importancia de la sentencia, una sentencia muy importante desde los hechos, porque es una práctica habitual, lamentablemente, de nuestra policía, sobre todo en cierta época. De hecho, la Corte Interamericana lo considera una práctica sistemática de la policía, esta cuestión de las detenciones por sospecha aparente, que tenía que ver con el auto que manejaban, con la vestimenta, con el lugar donde estaban, con la apariencia, este tipo de cosas, y por el nerviosismo que presentaron al momento de ser demorados, digamos, por la policía. Estas cuestiones que no son aceptables como modos de fundar una detención. Y lo que les decía es que la Corte Interamericana en esta sentencia, que es tan importante en cuanto a su contenido, su fondo, queda un poco corta, a mi modo de ver, en la parte de reparaciones, que es justamente la temática de la que estamos hablando. O sea, es muy importante el fondo, la determinación de estos conceptos y estas violaciones de derechos humanos, pero no fue del todo profunda quizás en la parte de reparaciones, en dar una cuestión más amplia. Pero dijo lo principal, que era, a mi modo de ver, adecuar legislación, capacitar y por supuesto indemnizar, ¿no? No sé si eso contesta toda la pregunta, creo que sí. Es una sentencia muy reciente, es de septiembre, creo que fue el 1 de septiembre o algo así del 2020, es muy reciente. No conozco que haya supervisión de sentencia todavía, porque los tiempos en derecho internacional son bastante lentos, o plazos extensos, como quieran verlo.
Muchas gracias, Natalia. Tenemos más felicitaciones en el chat, también por las exposiciones. Y acá tengo una pregunta de la doctora Sayago. Si consideran que es posible sustituir la participación de la víctima en el proceso restaurativo cuando ésta no desea participar. Nuevamente para cualquiera de las dos. Bueno, eso es uno de los temas centrales que se hablan en restauración, ¿no? Y ahí entra a jugar mucho lo que puede hacer la inclusión de la comunidad como perteneciente a estos conflictos. En realidad, lo recomendable es que participe, pero son procesos voluntarios. Puedo restaurar y responsabilizar por parte del ofensor, haciéndolo parte y trabajando con él, con una víctima sustituta, si es que el supuesto del proceso nos da lugar a eso. Pero recién cuando Natalia daba la respuesta, yo pensaba en que ella marcó que la reparación se quedó corta. Y si bien la capacitación es sin lugar a dudas uno de los motores de cambio que pueden tener procesos o causas como las que preguntaron recién, falta como la pata de la comunidad involucrada en el proceso, ¿no? Para que verdaderamente pueda haber una transformación de esas prácticas y empoderar también a la comunidad que también es víctima de esos procedimientos o de casos como estos, porque se transforman en una mala práctica que se reitera constantemente. Entonces, por eso la importancia de la inclusión de la comunidad en estos procesos. Muchas gracias, Silvina. Bueno, les hago una consulta también a las dos, mientras esperamos alguna otra pregunta. Ustedes hablaban de la variable tiempo en relación a este enfoque restaurativo para la reparación, y yo les quería consultar si tenían alguna experiencia o conocían algún caso donde se hubiera aplicado este enfoque en lo que tiene que ver con justicia transicional, o a lo mejor, ya que el tema que nos trae tiene que ver con graves violaciones a derechos humanos, la cuestión ambiental, ecológica. Yo puedo contestar una primera parte. Justicia restaurativa no es mi área, es más el área de Silvina, pero sí he tenido alguna experiencia en el tema en justicia transicional, que sí es mi área, más que nada en otros países. Sabemos que en Argentina nuestra justicia transicional es distinta, es única, no existe en el mundo lo que ocurrió acá en cuanto al modo de juzgar y juzgar a cabalidad todos los hechos ocurridos como lo estamos haciendo. De hecho, algunos dicen que no es justicia transicional en absoluto, sino justicia tradicional, justicia clásica penal, ¿no? Entonces, por eso el término en Argentina es un poco, nos queda un poco fuera. Pero en otros países donde sí he trabajado en justicia transicional, hemos visto varios casos de, no quiero hablar de justicia restaurativa, pero sí de algunos mecanismos de la justicia restaurativa que funcionaron muy bien, que es la esencia de la justicia transicional, ¿no? La justicia transicional verdadera, en varios países de América así ha sido, busca un acercamiento que no siempre termina en reconciliación, pero busca un acercamiento entre perpetrador y víctima, con comunidad presente, con apoyo de la comunidad y validación de la comunidad, y algunos mecanismos de la justicia restaurativa fueron utilizados. El pedido de disculpas, alguna especie de conciliación, no de reconciliación, de aceptación de reparación por parte del perpetrador, sobre todo el primero, por ejemplo, dentro de los que yo he trabajado, el primero de los dos procesos de transición en Colombia, el de la ley del 2005, la de Justicia y Paz con los paramilitares. En ese caso, el acercamiento fue bastante exitoso, después se vio interrumpido el proceso por otra cuestión, pero principalmente la versión libre que daban los perpetradores, esta exposición y esta revelación de los hechos, satisfacía el derecho a la verdad de la víctima, y la víctima aceptaba de algún modo el ofrecimiento de reparación del perpetrador, y había un acercamiento que de algún modo resultó exitoso. De algún modo digo porque luego
los números hicieron imposible la concreción completa del proceso, ¿no? Se desmovilizaron 32.000 paramilitares que nadie lo esperaba. Entonces fue realmente imposible de llevar adelante todos los procesos. Pero al principio se daban mecanismos de la justicia restaurativa con bastante éxito. En otros procesos fue un poco más difícil, y otros procesos lamentablemente ni siquiera abren el juzgamiento o ámbitos de acercamiento, ¿no? No sé, Silvina, si vos desde la justicia restaurativa, que tenés más conocimiento, podés completar. Levanté, que me llamó la atención sobre el tema temporal, que no solo es para los procesos, para el proceso en sí de la resolución, más cuando hablamos de transformar la conflictividad a nivel macro, sino pensando que prácticas como estas de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo en Centroamérica, no sé, o sea, cesan por un periodo de tiempo, pero después vemos que vuelven a reflotar esas clases de conflictividades. Entonces, de ahí que venga, por ejemplo, el objetivo 2030 de Naciones Unidas de la paz, ¿no? Entonces, si pensamos en clave restaurativa, enlazándolo con ese objetivo en concreto, por eso hablamos ahora de soluciones sostenibles de conflictos, ¿no? Porque la variable tiempo no juega solamente durante el proceso de la solución del conflicto en sí, sino también durante el cumplimiento de ese abordaje o de esa reparación restaurativa que estamos haciendo foco. Entonces eso va a permitir que si las variables del caso en concreto durante el cumplimiento de ese objeto que se logró poner como reparación restauradora, cambia, muta, algo contextual, algo macro, algo político, algo ha cambiado que pueda poner en peligro esa restauración, eso permite a que ese proceso se pueda volver a replantear y ver qué condiciones hay que asegurar para que se puedan efectivamente seguir reparando esas afectaciones. Es decir, así como las partes durante un proceso cambian y pueden hacer procesos de responsabilización, pero también procesos de empoderamiento pensado desde la víctima, es utópico pensar que las condiciones que uno tiene cuando se cierra o se crea una variable reparadora en clave restaurativa se van a mantener a lo largo de todo el cumplimiento hasta que efectivamente se logre restaurar a ese grupo que fue afectado. Esto es muy raro que pase, sobre todo porque son conflictividades a nivel macro. Entonces, en casi todos los casos suelen aparecer nuevas variables que ponen en peligro. Por eso ahí también aparece la variable tiempo, que hay que integrarla dentro de lo que es este abordaje reparador en estos términos. Muchas gracias, Silvina. Tenemos un par de preguntas más. Una de Franco Soria, que bueno, nuevamente la felicita por la exposición, y él hace una pregunta relacionada con la cuestión de la reparación económica y los gastos para llegar a la Corte Interamericana y en relación con lo que finalmente se obtiene con la sentencia. Me parece que más que nada apunta al acceso a la justicia, ¿no? Sí, si me permitís, Patricio, brevemente, la sentencia de reparaciones no debe ser confundida con la de costas. O sea, hay 3 partes, o 3 sentencias incluso a veces, ¿no? Por parte de la Corte Interamericana. Sentencia de fondo, que es el mérito del caso, la cuestión jurídica de fondo. Las reparaciones, donde está esta parte de identificar el daño material, inmaterial, restitución, rehabilitación, garantías de no repetición y demás, y hay otra parte, que a veces es otra sentencia separada, que es de costas, y ahí están cubiertas las costas, o sea, no debemos mezclar esos dos conceptos. Cuando hablamos de reparación es otra cosa, es una cosa mucho más profunda, y las costas van por separado, las costas son dispuestas por la Corte Interamericana para cada interviniente. Como regla, el procedimiento es gratuito para la víctima, como regla. Sabemos que cuando actúa un abogado privado no es gratuito, pero generalmente los abogados que llegan a corte son defensores oficiales, ONGs que colaboran en los procesos.
Entonces, en principio es gratuito, y si uno no tiene abogado, como en corte sí tenemos que tener abogado, se pide un abogado de la corte, se llama defensor interamericano. Entonces, en principio podría llegar a ser gratuito. Sabemos que en la práctica no lo es un procedimiento que termina generando erogaciones, ¿no? Sobre todo en la época que había que viajar. Ahora, por lo menos, no se viaja. Pero sí hay algunos costos. Eso debería ser cubierto por las costas del proceso. No sé si contesté la pregunta, creo que sí. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos acá otra pregunta de Alfredo Brouwer. Doctora Barbero, ¿cuál es su opinión con relación al papel de la víctima en el sistema interamericano, en cuanto a que pareciera que en las reparaciones destinadas a la víctima, en particular los montos de las indemnizaciones tan escasos en muchos casos, pareciera pasar a un papel secundario en relación al costo para los estados en cumplir las medidas de reparación de carácter preventivo y colectivo? Si lo ve así o no, y en su caso si ello podría llevar a los estados a arreglar los casos antes de llegar a la corte en virtud de un análisis de costos económicos. Bien, gracias por la pregunta. Es un poco compleja contestarla de manera breve, pero es interesante porque es de algún modo, sin pensarlo demasiado, o sin explayarme demasiado, es de algún modo lo que quise plantear de entrada. O sea, la búsqueda de la reparación para la víctima, que significa dinero, entre otras cosas, porque puede haber cuestiones inmateriales o cuestiones materiales, pero que no son representadas en dinero. La búsqueda de la reparación económica es un objetivo que generalmente es primario para la víctima. Generalmente, no siempre. Hay muchos casos donde la víctima no va por un interés económico, e incluso no va por un interés pragmático, por ejemplo, la anulación de una sentencia o la puesta en libertad. Sabe que el tiempo que dura un proceso en corte va a superar quizás el cumplimiento de la pena que tiene. Lo hacen por otro motivo, ¿no? Lo hace por un motivo de reivindicación, por un motivo de justicia, por considerar responsable al Estado y obtener una disculpa, por otras cuestiones. Todo lo cual es reparación. Entonces, la búsqueda de reparación, es cierto que en la mayoría de los casos es económica, es cierto que generalmente hay una sentencia con una indemnización económica, pero no es siempre el único objetivo. Suele ser el primario, pero no es el único. En cuanto a los montos, es cierto que generalmente son escasos, son bajos. Habría que hacer, es algo que sinceramente yo no me pongo a estudiar demasiado, esa cuestión, busco otras cosas en las sentencias, pero los que recuerdo, es cierto que donde hay, por ejemplo, tortura seguida de muerte o casos de desapariciones y demás, los montos evidentemente son más altos y el beneficiario va a ser el familiar y no la víctima directa, ¿no? Entonces, es cierto que la víctima per se suele recibir una indemnización baja en los casos en donde no hay muerte, en cuanto a los montos, ¿no? Digo. Y con respecto a el tema de los acuerdos y lo que le cuesta al Estado, es muy costoso para el Estado llevar adelante cualquiera de las medidas. Nosotros decimos a veces livianamente capacitar a las fuerzas policiales, servicio penitenciario, Poder Judicial y Ministerio Público. Eso es muchísimo dinero, es muchísima organización, es un esfuerzo importante que por supuesto lo debe hacer, ¿no? No digo que no, pero es cierto que es muy significativo para el Estado, no es algo menor. Organizarlo y disponerlo. Generalmente los acuerdos de solución amistosa, que me imagino que a eso se refiere en la última parte de la pregunta cuando habla de arreglar, los acuerdos de solución amistosa son incentivados, tanto en comisión como en corte, y la reacción del Estado es diversa, ¿no? En algunos casos ha aceptado inmediatamente, incluso los ha propuesto, y los acuerdos de solución amistosa suelen ser la mejor opción, porque cortan, no cortan en sentido de que no llegamos a sentencia, que esto quede claro, ¿no? La sentencia se obtiene igual, incluso cuando hay un acuerdo de solución amistosa, llegamos a una sentencia de fondo, pero recoge el acuerdo de solución amistosa
y generalmente es una sentencia muy breve, con producción de prueba casi inexistente o muy baja, según para qué. Por ejemplo, en el caso Bulacio, que hubo un acuerdo de solución amistosa, igual tuvimos sentencia, pero es una sentencia bastante escueta, donde se recoge el acuerdo de solución amistosa. Entonces, es cierto que el acuerdo de solución amistosa es una buena opción para todos. Cuando se firmó el acuerdo de solución amistosa en Bulacio, por ejemplo, ya estaba el decreto aprobado para asignar la partida presupuestaria para la satisfacción del pago de la indemnización que decretara la Corte, ¿no? Entonces es importante ver que lo que le cuesta al Estado a veces es mejor canalizarlo por un acuerdo de solución amistosa. Hay que ver si esto satisface a la víctima. Si el acuerdo de solución amistosa es aceptado por la víctima, entiendo que la satisface, entonces sería como la mejor opción, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Bueno, no tenemos más preguntas. Te hago una pregunta yo, a ver si aparece alguna otra. Y si no, ya creo que estaríamos en condiciones de ir cerrando. La pregunta que tengo para hacerte, vos hace un tiempo habías hablado de estos patrones relacionados con las violaciones, del concepto grave de violaciones, y también de la cuestión sistemática. ¿Considerás que en función de todo el contexto de la pandemia que venimos sufriendo ya desde el año pasado, podría haber algún cambio en en lo que se entiende por estas cuestiones en el futuro? A ver, primero me gustaría hacer una distinción entre lo que son violaciones de derechos humanos y delitos. O sea, que haya violaciones de derechos humanos no necesariamente nos lleva al área penal. Entonces puede haber una situación actual de violaciones graves de derechos humanos. A propósito, no estoy diciendo sistemáticas y masivas, de violaciones graves de derechos humanos que no encuadran en delitos, por ejemplo, delitos de lesa humanidad o, como se ha escuchado en diferentes ámbitos, genocidio. Primero la aclaración esa, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. El ámbito del derecho internacional de los derechos humanos es bien distinto del ámbito del derecho penal internacional. Entonces, lo que es una violación de derecho humano no necesariamente encuadra en un tipo penal que sea un delito de lesa humanidad o genocidio. Dicho eso, creo que las violaciones graves de derechos humanos que se han manifestado en algunos casos, en algunos países, disculpen, pero mi enfoque generalmente es internacional, pero creo que en Argentina esto se ha dado quizás en alguna provincia, alguna situación puntual, pero no ha sido una cuestión nacional, me parece. Las violaciones de derechos humanos de carácter grave que se han dado en algunos países no cumplirían en principio con los elementos de sistematicidad y masividad, aunque tenemos un alto número de víctimas, aunque tenemos algunos casos de problemas en las políticas públicas que podrían llevar a una cuestión sistemática en falla, ¿no? Pero me parece que la distinción entre las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, es un punto que nos debe hacer pensar de modo distinto. La violación de derecho humano que se puede haber dado, las violaciones graves de derechos humanos que se pueden haber dado en diferentes cuestiones o hechos puntuales, por supuesto que acarrean responsabilidad del Estado. El punto es que estamos en una situación de emergencia, e incluso en situaciones de emergencia, e incluso la propia Convención Americana autoriza en situaciones de emergencia a restringir derechos humanos. Entonces, hay que evaluar muy bien lo que prevé la Convención Americana y nuestra Constitución también, ¿no? Por supuesto, pero la Convención Americana, que es de lo que estamos hablando, ella misma, después de decir cuáles son los derechos humanos y las enormes obligaciones que tienen los estados, ella misma autoriza la suspensión y la restricción de derechos humanos en situaciones de emergencia pública, conmoción pública, guerra. En diferentes países se llama distinto, pero en situaciones de contexto que podrían habilitar a esto. Entonces, que no se entienda mal que algunas restricciones de derechos humanos constituyan
violaciones de derechos humanos. No sé si se entiende el punto. O sea, que yo restrinja, por ejemplo, la libertad de locomoción, como ha sucedido, no significa que no esté permitido. O sea, puede estar permitido si se cumple con los requisitos de la Convención Americana y de nuestra Constitución en particular, pero de la Convención Americana, para evaluarlo desde el ámbito internacional, no significa que no esté permitido. Entonces, hay, primero, situaciones de restricciones de derechos humanos que están permitidas, que son compatibles con la Convención Americana, y hay situaciones de violaciones graves de derechos humanos que podrían ser atendidas, es decir, que hay responsabilidad del Estado, y que no caen necesariamente en delitos de lesa humanidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Todo muy claro. Bueno, no tenemos más preguntas. La verdad que se ha pasado 1 hora y media. Fueron excelentes las exposiciones de las dos. Así que les agradecemos la participación y la buena predisposición, tanto a ustedes como al público por acompañarnos. Y bueno, esperamos que en el futuro puedan participar de las próximas actividades académicas que organicemos tanto desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios como con nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias para todos ustedes. Muchas gracias a todos gracias. y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Adiós. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.